Bienvenidos a un nuevo video tutorial de la serie IPA, auspiciado por Tactile Solutions. He aquí el sonido que vas a aprender en este video tutorial. Para la correcta articulación de este sonido, vas a necesitar dos elementos: las características y un gráfico que te ayudará a dominar este sonido. Con respecto a las características, este es un sonido alveopalatal. Como tú puedes notar, la punta de la lengua está detrás del alveolo, la lengua se acerca al paladar y es así como se articula este sonido, alveopalatal. Con respecto a la siguiente característica, este es un sonido fricative. ¿Qué significa esto? Que el aire va a estar parcialmente bloqueado. Producto de esta obstrucción parcial, de este bloqueo parcial, se produce aquí una turbulencia, una fricción, y es ahí donde el sonido cobra vida. La siguiente característica, este es un sonido voiceless. ¿Qué significa? Que es un sonido sin vibración, no vibration. El aire simplemente fluirá sin afectar el sonido. Con respecto a los labios, aquí está un gráfico donde te indica la posición de los labios. Como tú notarás, los labios están en una posición redonda, los labios están redondeados. Con todos estos antecedentes, estoy seguro que tú estás listo para producir el sonido. Así que por favor, coloca tus labios como lo muestra el gráfico, articula tu lengua como está aquí en el diagrama, y el sonido es así. Escúchalo. Ese es el sonido. Ahí está. Ahora, hagámosle juntos. Por favor, hazlo tú. Again. Perfect. That's it. Ese es el sonido. Y mientras tú lo estabas produciendo o escuchando, de pronto lo relacionaste con esta acción, el sonido del silencio, que nosotros en lingüística lo denominamos este sonido onomatopeico, aquellos sonidos que demuestran acciones. Por ejemplo, en inglés te hacen este gesto y te dicen shh, silent. O en español, shh, silencio. Ese es el sonido. Te muestro esto para que tú lo puedas recordar. Quiero compartirte además otro dato. Este sonido no es común en español. En las pocas palabras que se usa este sonido, no son porque tengan raíces hispanas del español, más bien son palabras que han sido introducidas del inglés al español. Además, otro dato que quiero compartirte es que este es un sonido muy característico de las lenguas amerindias. Aquí en Latinoamérica hay algunas lenguas amerindias, como por ejemplo la shuar, el quechua, el aymara, el quichua, donde este sonido es muy característico. Y si tú tienes la oportunidad, puedes notar que este es un sonido principal en aquellas lenguas. Ahora vamos a hacer los siguientes ejercicios para que sientas la articulación. Ahora tú vas a colocar nuevamente tus labios y la articulación, como lo demuestra en el gráfico, como que vas a producir el sonido, pero en esta ocasión, en lugar de enviar el aire, en lugar de expulsar el aire, tú vas a absorber el aire. Yo lo voy a hacer y después hazlo tú. Mira. Ahora tú hazlo. ¿Sí notaste? La punta de la lengua se enfría, el paladar se enfría y el alveolo se enfría, además se secan. ¿Por qué hicimos este ejercicio? Para que tengas muy clara la articulación del sonido. Otro dato que quiero compartir, otro ejercicio, para que tú lo sigas dominando este sonido, es el siguiente. ¿Recuerdas tú este sonido? Ya hemos hecho aquí en Tactile Solutions la articulación de este sonido. Aquí hay un link para que tú lo puedas revisar a profundidad. Este es el sonido correspondiente a la letra S del alfabeto inglés. El sonido S es un sonido alveolar. La punta de la lengua toca el alveolo. Pero mira, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Lo que tú vas a hacer es a producir este sonido y ahora vas a quitar la punta de la lengua del alveolo, le enviarás para atrás y ¿sabes qué sucede? Automáticamente vas a producir este sonido. Nota lo que voy a hacer. ¿Sí escuchaste?
Y en primer lugar hice este sonido, retraje la lengua, la quité del alveolo y me salió este sonido. Ahora tú. Excelente. Eso es para que tengas más clara aún la articulación de este sonido. El siguiente, vamos a hacer un contraste en estos minimal pairs, porque tú sabes, la persona que sabe diferenciar es la que sabe, la que conoce. Entonces vamos a pronunciar estas dos palabras. Sip, ship. Sip, ship. Now, your turn. Again. Perfect, that's it. Tú pudiste sentir la diferencia. Ahora vamos a hacer una práctica con palabras del inglés real junto con vocales. Aquí está el sonido. Este sonido corresponde a las letras S and H del alfabeto inglés. Aquí lo puedes notar y aquí en una posición final. Vamos a pronunciar esta palabra. Shock, shock. Now, your turn. Again. Perfect, that's it. Próximo. She, your turn. Hey, great, wonderful. Ahora el próximo. Smash, your turn. Again. Perfect, that's it. Excellent. Ahora tú sabes este sonido. Este es un sonido alveopalatal, un sonido fricative, un sonido voiceless. El sonido onomatopeico del silencio. ¿Recuerdas? Shh. Ahora tú sabes el sonido. Shh. Pero eso no es todo. A continuación, otro sonido. He aquí el próximo sonido. Este es un sonido par del anterior. ¿Y por qué te digo par? Nota las características y nota el gráfico. Estos dos elementos te ayudarán a tener dominio sobre este sonido. Es un sonido par porque es igual que el anterior, es un sonido alveopalatal. Como tú puedes notar, se articula cuando la lengua se acerca al paladar. La punta de la lengua se posiciona detrás del alveolo y es así como se articula, como el anterior. Otra característica, igual que el anterior sonido, este es un sonido fricative. ¿Recuerdas qué era? Hay una obstrucción parcial, como aquí tú puedes notar. Producto de esta obstrucción parcial se produce una turbulencia de aire, y es ahí donde el sonido suena. Discúlpame la redundancia, es ahí donde el sonido suena. La próxima característica, este es un sonido voice, y esta es la principal característica de este sonido, y es lo que le diferenciará del anterior. Voice, ¿qué significa? Que este es un sonido con alta vibración. La vibración se produce en las cuerdas vocales, y esta vibración va a través de todo el tracto y ahí afecta el sonido. La vibración, un sonido con mucha vibración. Con respecto a los labios, puedes notar aquí en el gráfico que son exactamente como el sonido anterior. Los labios están redondeados y es así como tú los vas a posicionar. Ahora, con todos estos antecedentes, estoy seguro que tú vas a hacer el sonido. ¿Estás listo? Por favor, coloca tus labios como está aquí en el gráfico. Articula la lengua como está en el diagrama. Y ahora vamos a hacer el sonido. El sonido es este. Escúchalo. Ese es el sonido. Excelente. Ese es el sonido. Ahora, tu turno. Excelente. ¿Qué es lo que puedes hacer para articularlo bien? Mira, vamos a pronunciar el sonido como lo hicimos en el anterior sonido. El sonido. Perfect. Ahora lo que tú vas a hacer es agregarle vibración, voice. Y el sonido es así. Ese es el sonido. Perfect, that's it. ¿Sí pudiste notar? Lo que hacemos es agregarle vibración. Te voy a compartir otro dato. Aquí está el sonido Z, correspondiente a la letra Z o Z del alfabeto americano, del alfabeto inglés. Y tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Este sonido se articula, es un sonido alveolar. Aquí hay un link para que tú puedas profundizarlo. La punta de la lengua toca el alveolo en este sonido.
y ahí hay vibración. Pero lo que vamos a hacer a continuación es lo mismo que anteriormente. Vamos a producir este sonido, retrocedemos la lengua y ¿sabes qué sucede? Automáticamente tú produces este sonido. Lo voy a hacer en primer lugar. Aquí está el sonido. Ahora voy a retroceder la lengua, nota. ¿Sí notaste? Te concluí haciendo el sonido. Ahora hazlo tú. Haz este sonido y retrocedes la lengua. Hagámoslo juntos. Ahí está el sonido. El sonido. Perfecto. Otro dato para ayudarte aún más para articulación es lo siguiente. Aquí hay palabras en español que son minimal pairs con este sonido. Obviamente en América Latina hay algunas variaciones del español, pero en una gran mayoría se pronuncian estas palabras así. Llave, lluvia, llama. Y estás haciendo este sonido. Si tienes problema con la vibración, entonces tú vas a usar estas palabras como una base para producir este sonido. Así que, ¿qué te parece? Articula los labios como está en el gráfico. Sigue la articulación del diagrama y ahora tú vas a leer estas palabras con esta articulación y las vas a leer así. Llave, pones los labios como está en el gráfico. Lluvia, llama. ¡Excelente! Ahora te estás produciendo este sonido. Esto te va a ayudar a articularlo mejor. ¿Qué te parece si ahora vamos a hacer una práctica en palabras reales? Mira, aquí está el sonido que estamos practicando. Aquí está el sonido y aquí. Así que vamos con la primera palabra. Beige. Beige. Now, your turn. Again. Perfect. Eso es. Vamos con el próximo. Genre. Genre. Now, your turn. Again. Perfect. Wonderful. El próximo. Treasure. Treasure. Your turn. Again. Perfect. That's it. Ahora tú has hecho el sonido. El sonido. Great. Un sonido alveopalatal. Un sonido fricative. Y un sonido voiced. El sonido. Ahora que tú has conocido dos sonidos en este video tutorial, el sonido sh y el sonido sh, te pido que practiques. La práctica es lo importante, porque entre más practicas, tu cerebro se va a acostumbrar. Y una vez que se acostumbre, va a producir estos sonidos de la manera correcta y, ojo, de manera automática, espontánea. Y ahí se cumple lo que dice el dicho. Practice makes perfect. La práctica hace al maestro. Para mí ha sido un gusto haber compartido este video tutorial contigo. Aquí está el link donde tú te puedes suscribir a nuestro canal y te invito a hacerlo porque estamos cargando más video tutorials de la serie IPA. Así que nos vemos en el próximo video tutorial aquí en TEFL Solutions. See you the next time.